No sé, ¿quién tendrá esa respuesta? Puede tenerla este abogado defensor José Raúl Velázquez, que conoce los entramados de la justicia provincial y también de ese otro lugar que es Comodoro Pi. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Gonzalo, para vos y para toda tu audiencia. ¿Crea un nuevo escenario lo que ocurrió a partir del 11 de agosto? Sí, sin lugar. Hablando de la justicia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Pero un nuevo escenario, a ver, que en términos comunicacionales por lo menos, entiendo de que este escenario electoral, FF, si lo podemos llegar a decir de esa manera, no significa impunidad, para nada. Porque es como que de alguna manera se ha tratado de instalar esta idea de que a partir de este nuevo proyecto político van a empezar a, digamos, el derroche, a repartir sobreseimientos, escarcelaciones, etc. Sencillamente este nuevo escenario electoral lo que pone viene a normalizar, viene a volver a poner al Poder Judicial en ese rol del cual nunca tendría que haber salido, que es la última intervención ante un conflicto. Y en ese escenario yo creo que para los defensores principalmente, que hace rato venimos criticando, inclusive lo estaba escuchando a Erro antes, se va a volver a esta garantía que se ha dejado de lado hace bastante tiempo, que es el derecho a ser oído. La verdad que muchas veces cuando digo, la justicia me parece que no tiene los ojos vendados, pero sí tenía los oídos tapados. De eso casi estoy seguro. Pero creo que esa es la nueva etapa que se viene, una etapa de las garantías, porque de alguna manera la agenda política va a empezar a haber gestiones y esa gestión no va a ser suplida por la agenda de la justicia. ¿Me explico? Ahora, justamente eso, que va a haber, digamos, se va a escuchar la voz. ¿Qué pasaba hoy, o hasta hoy? Directamente no éramos escuchados. Es de alguna manera... Pero acá estamos hablando en determinadas causas, en todas las causas. Mira, para empezar, en todas las causas. En todas las causas. Esta idea, bueno, habría que... Abro paréntesis, hoy el defensor Miguel Cuyen, digo, más allá de lo que uno piense respecto de la causa que se le sigue a Barisco por robo de energía, decía Cuyen, presenté un escrito pidiendo mediación penal. No me dijeron que no me dijeron que sí, no me respondieron directamente. Claro. Todo lo que él decía, la fiscalía no respondió. Claro, la fiscalía no respondió. Dice, yo necesito que me respondan, por sí o por no, pero que me respondan. El silencio no es opción. Justamente el derecho a ser oído. Y cuando uno es escuchado, uno necesita una respuesta. Y justamente para eso están los resortes. Por eso que digo que me parece que la agenda va a cambiar esta idea, porque imagínense en este proyecto político oficialista en este momento ha marcado, como, bueno, una cuestión particular mía, pero como no había una agenda política era necesario rellenar ese espacio con títulos judiciales. Digamos, lo que ocultaba estos títulos judiciales eran otras falencias políticas. Entonces, yo siempre digo, uno cuando se refiere a la justicia, se refiere más que nada en términos generales, pero digo, muchas veces este avance de procesos penales lo que trata de ocultar es la problemática de la desocupación, la falta de producción, digamos, de inclusión, que muchas veces uno lo quiere terminar resolviendo en la justicia. Por eso que digo, este proyecto actual ha traído a la justicia a la mesa política y creo que este nuevo proyecto a partir de agosto lo que hace es retirar a la justicia al lugar del cual nunca debería haber salido, que es la última intervención. Es decir, cuando tiene un conflicto, a ver cómo resuelve de la mejor manera posible. Claro, acá hablamos de la justicia y hablamos de hombres, digamos, de hombres y mujeres que tienen que toman decisiones y que toman decisiones en función del escenario político. Digo, acá lo que estabas planteando es que funcionales a un determinado modelo, lo cual es grave. Sí, a ver, lo hemos planteado nosotros, inclusive esto se va armando, por eso que yo he sido muy crítico, volviendo ahora a la provincia, hoy hablábamos en términos macro, pero volviendo a la provincia, yo he sido muy crítico de la Cámara de Confirmación Penal. La Cámara de Casación, dice el doctor,
Cámara de Confirmación Penal, la Cámara de Casación Penal de Paraná. Claro, es la única cámara que yo conozco que si vos sos absuelto, revierten la sentencia, te condenan. Si sos condenado, te elevan la pena. ¿De los jueces de garantías qué tienen para decir? Mira, hay jueces de garantías que, por ejemplo, por ahí no quiero particularizar, hay algunos que soy demasiado crítico y otros, la verdad, en una de las últimas audiencias me gustó que el juez de garantía, porque hay que ver el rol, se dirigía al imputado. Eso es muy importante en este escenario, porque en el sistema acusatorio el juez de garantía está para garantizar la ley, los derechos al imputado, o dependiendo del caso, ¿no? Al sindicado, dependiendo, ¿no? Y realmente es bueno visualizar algunos jueces que cuando dictan la resolución se dirigen al imputado. Y muchas veces lo que por ahí no, tratando de ser lo más respetuoso posible, no son tan garantes que digamos, no se refieren al imputado, sino se refieren a la nada misma, como que si serían todavía ese resabio de aquel sistema inquisitivo, ¿no? Que ahí está el tema, que parte de la idea de que todos los actos que realiza Fiscalía se presumen verdaderos. Y ahí está el problema acá. Lo que realiza Fiscalía no son actos verdaderos, ni tampoco se presumen válidos. Son actos y están en igualdad de condiciones que la defensa. Que eso ha cambiado, distinto del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo, el juez tenía un compromiso con la verdad real. El Ministerio Público Fiscal no tiene un compromiso con la verdad. Eso hay que destacarlo, por ahí puede ser muy duro, pero hay que destacarlo. Entonces, entre la tesis de la Fiscalía y la tesis de la defensa, recién se va a llegar a un hecho o a una verdad después del juicio. Y ahí es cuando se rompe o no el estado de inocencia. Y una cosita solamente para cerrar. Y yo creo que hay muy buenos jueces de garantía, hay muy buenos vocales de juicio, pero uno ha visto que con el correr del tiempo la Cámara de Confirmación Penal le ha revertido tantos fallos que empiezan a asimilar ese criterio. Y realmente empieza a docenar a los jueces. Y sí, porque ¿para qué vas a dictar ciertas resoluciones si después te lo revierten? Y acá los únicos jueces que en todo este tiempo siempre se han mantenido incólume, y eso hay que destacarlo, porque en los momentos más complicados siempre dictaron resoluciones conforme a sus antecedentes y a sus convicciones, que fue el Superior Tribunal. Lo que pasa es que se ha generado un sistema de que muchas veces es imposible llegar al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal ha bajado criterios, pero muchas veces no llegan las discusiones. Y fíjense en una cosa, ¿se acuerdan el fallo de Hugo Men y Flavia Beckman, que tiene que ver con las excarcelaciones? Es un fallo respecto de las prisiones preventivas en el sistema acusatorio. ¿El habeas corpus? No, la excarcelación. La excarcelación. Antes del habeas corpus. Y que también ese fallo es leído en los sistemas acusatorios de Provincia de Buenos Aires, Neuquén, como un fallo inédito, como un fallo que establece unos criterios dogmáticos. La verdad que, como siempre, se lo estudia en todos lados, menos acá. Sí, uno lo que observa, además, digo, el uso de la prisión preventiva es responder a la tribuna. Digo, Sí. La gente quiere a la persona en prisión. No importa si se hizo un proceso, si ya se declaró la culpabilidad, y los jueces miran también eso. Y la prisión preventiva se usa como elemento de presión, como elemento de recortar garantías y para dejar conformes, digamos, a un sector de la sociedad también. Y ahí falla la justicia, me imagino yo. Sí, totalmente. Por eso que creo que viene en el marco de una agenda política. Eso yo lo denomino populismo punitivo, que uno se termina enojando con los jueces cuando en realidad tiene que reclamar a la política la solución de ciertos problemas, ¿no? No digo que sean determinantes, pero la desocupación, la exclusión es algo que realmente hay distintos filtros antes de que suceda algún hecho. Voy a un ejemplo nacional de esto que hablábamos de la justicia y de los cambios, ¿no?, que vienen motivados políticamente. Nos preguntamos, el caso que salió publicado ayer, que la Cámara Federal porteña anuló el caso de los supuestos pagos de sobornos en el soterramiento del tren
Sarmiento. En esa causa estaban Julio De Vido, Barata, Ricardo Jaime, varios funcionarios de la gestión del kirchnerismo. ¿Y cómo se entiende? Entre los que fallaron en esa cámara está Martín Irursun, que era el juez de las preventivas, de las prisiones preventivas. ¿Cómo entienden por ejemplo, esa causa? Bueno, ¿Qué es lo que está pasando? en el caso de lo que uno le dice Comodoro Pi, es más visible lo que decíamos hoy de esa penetración o esa vulnerabilidad a los nuevos cambios políticos. Lo que sí está claro, inclusive en distintas causas, eso responde pura y exclusivamente a lo que uno lo denomina proceso penal creativo. Digo, la idea de minimizar las garantías en pos de un objetivo político que se ha denunciado, que es el lawfare, digamos, esa idea de guerra jurídica, donde siempre se habla, ¿no?, de la disputa de sentido de las sentencias, donde cualquier poder va y coloniza la justicia a los efectos de determinar un sentido. Y la idea acá es asociar el peronismo a la corrupción. Y eso me parece lo que está en juego acá. Y esa es lo que a mí me preocupa en este sentido, de que tenemos que alejarnos de esas ideas y empezar a confiar en la justicia, una justicia que se repliegue a la ley, a las garantías. Y eso le va a dar, por supuesto, mucha más credibilidad. Ahora, cuando decías que la Fiscalía no tiene por qué centrarse en la verdad, tu concepto era más o menos así, porque nos estamos manejando con títulos, sobre todo en causas de corrupción en la provincia, donde ya tenemos como verdad revelada que había una asociación ilícita que se robó 2.000 millones de pesos del presupuesto de la legislatura en la causa de los contratos truchos. Tenemos como verdad que Urribarri le dio a su cuñado una pauta por 24 millones, que en el manejo de esa pauta se pagaron coimas. Digo, tenemos esa parte de la verdad. Claro, vuelvo a insistir. A ver, lo que dice Fiscalía en la instancia de una investigación penal preparatoria no es verdad, ni se presume válido, ni legítimo, ni lejos de eso. Es solamente una hipótesis que tiene que empieza a investigar. Y en ese sentido está en igualdad de condiciones que la defensa. Justamente lo que decía Erro es que, bueno, inclusive el doctor Cushen también lo ha planteado, bueno, en esta causa. A ver, lo que llama la atención es que en esos criterios de política criminal resulta de que aceleran con vehemencia respecto a ciertos dirigentes o a ciertos significantes, digamos, ¿no? En este caso apuntan más que nada a lo que se parezca al peronismo, y respecto de otros dirigentes van en segunda, tranquilos, respetuosos. Digo, bueno, esa diferencia de velocidades es lo que ha preocupado a todas las defensas en estos últimos tiempos. En las causas de corrupción. En las causas de corrupción, precisamente. Sí, sí. Y hay un sistema judicial también que se amolda a este criterio. Planteabas lo que pasa con la Cámara de Casación Penal, que es una de las últimas instancias para discutir un fallo. Digo, si bien hay, como planteabas, jueces de garantías que se rescatan, jueces de juicios también valorables, pero como que todo se está siendo amoldado o adocenado por la Cámara de Casación Penal. Sí, que responde además al planteo de la Fiscalía. Totalmente. Nosotros inclusive entre los distintos defensores estamos pensando y divagando en la idea de plantear per saltum, es decir, luego de que resuelva un juez de apelaciones, vamos a decirlo en palabras vulgares, la segunda instancia, apelar directamente al Superior Tribunal y saltear a la Cámara de Casación Penal. Pero bueno. ¿Eso se puede? No se puede, pero estamos buscando la manera de tener algunos fundamentos para hacerlo, porque ya sabemos lo que nos va a resolver la Cámara de Casación. Y digo más, insisto en esta idea, que la Cámara de Casación en un sistema acusatorio, ya lo he dicho, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es que vuelvo a insistir en esta idea de que hay que rescatar al Superior Tribunal y regirse por los criterios del Superior Tribunal, que últimamente la Cámara de Casación Penal ha sido esquiva a los criterios que le ha marcado el Superior Tribunal. Decía Ricardo, recién mencionaba algunas de las causas que durante el año pasado y ahora fueron agenda en la provincia, causas de corrupción, ¿no? Estamos hablando.
hablaba del sueño entrerriano, que hay una audiencia de elevación a juicio el 31 de agosto. La causa conocida como La Vaca, por esta de direccionamiento de publicidad que plantea la Fiscalía. Y también está en una causa que usted está defendiendo al empresario Germán Bufa, que también, ¿qué pasó en esa causa? Supuestamente la elevaban a juicio, esta causa es una denuncia de 2013. O sea, también tienen un largo... el principio que dice Castrillón, que las tienen en la parrilla. Sí. La verdad, digo, quiero enfocar la pregunta a la que te referís. A ver, los juicios que en este momento ya están tramitando van a continuar. Lo que sí, nosotros entendemos que en este nuevo escenario político, nosotros creo que vamos a ser escuchados, vamos a tener derecho a ser oídos y a tener una respuesta. ¿Recuerda alguna vez un juez de garantía que haya dictado en la provincia un sobreseimiento en una causa de este tipo? Digamos como el caso de ahora, el de Trepo, si no me equivoco. El de Trepo le rechazaron. Claro. Lo que pasa es que... ¿Pueden dictar sobreseimiento los jueces de garantía? Sí. En el código nuestro sí, totalmente lo pueden dictar. Lo que pasa es que, por lo menos acá en Entre Ríos, digo, esto es siempre una discusión también dogmática, si no va, por lo menos lo tienen como criterio, y ahí vuelvo a insistir, la Cámara de Confirmación Penal siempre en esta ha sido vanguardia, si no va acompañado por la solicitud de Fiscalía, nunca te van a dar el sobreseimiento. Claro. O sea, la defensa pide el sobreseimiento, solo vos ya sabés que te van a decir que no, porque no va acompañado por Fiscalía. Claro. Y acá es muy importante el tema del tiempo en que se investiga. Fíjense de que la mayoría de los códigos acusatorios, por eso yo siempre digo, bueno, mire, no hagamos grandes reformas, pero por lo menos volvamos al Código Procesal de Julio Federic, por lo menos volvamos a ese, digamos. Pero en los otros sistemas acusatorios, vos tenés desde la apertura de la investigación 4 meses para investigar. Si no formalizaste la acusación, no remitiste la causa a juicio y que por única vez se prorroga, se extingue la acción penal. Acá son 3 meses desde la última formulación de cargo. Pero ¿qué pasa si vos te excedes en el tiempo de investigación? Nada. Claro. Entonces, eso le permite al Ministerio Público Fiscal ir jugando e ir manejando estas doble velocidades que yo le digo, de acelerar más con uno, ir más lento con el otro, aprovechar, digamos, estos tiempos. Me parece que es un resabio del sistema inquisitivo. Ahora, esta decisión de avanzar más con algunos, hablando de causas de corrupción, y más lento con otros, viene una política bajada de la procuración. Recién nos decía el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, que el procurador Jorge García es un intocable en el sistema judicial entrerriano. ¿Lo considera así? Sí, inclusive yo ya lo he dicho acá, que para mí es determinante una modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. Y uno de los puntos que hay que tocar es respecto a la jerarquía, acerca de cómo se aplica el principio jerárquico en el Ministerio Público Fiscal. Digo, si bien hay una persona que de alguna manera va direccionando, va definiendo la política criminal, que permita a ciertos fiscales investigar al procurador, al coordinador, inclusive yo he puesto ejemplos a nivel nacional, cuántas veces fiscales le han investigado a Gil Carbó. Imagínense acá algún fiscal investigándolo al procurador. Pero no digo esto en términos personales, lo digo en términos institucionales, digamos. Más allá, eso como para empezar, más allá de que para mí, esto ya es una cuestión, siempre una discusión más política, social, digamos, para mí todo sistema acusatorio, el Ministerio Público, el jefe de los fiscales, en este caso el procurador, tiene que ser electo popularmente, pero bueno, por un tiempo determinado, eso ya es una cuestión, pero por lo menos empecemos a modificar este principio jerárquico. Ahora usted menciona eso y yo pienso, hay muchos fiscales en la provincia que son interinos, auxiliares. No creo que un fiscal interino auxiliar quiera investigar al procurador, ¿no? Porque su estabilidad en el cargo no es tan segura. No, eso seguro. Pero por suerte tenemos fiscales que han accedido por concurso y que creo que no tendría ningún inconveniente en investigar. Ahora, si cambia el escenario en la justicia provincial con este nuevo escenario nacional, ¿uno lleva a dudar de la independencia realmente de la justicia?
Bueno, habría que ¿O distinguir. no discutimos en términos de independencia? Mire, a ver, habría que distinguir. Yo creo que el problema de la independencia sería más un problema de Comodoro Pi, me parece. Ahí habría otros criterios, ahí habría otro. Pero en la provincia de Entre Ríos me parece es que ciertos sectores, vamos a decirlo así, para ser más prudentes, ciertos sectores están, digamos, como si se permeabilizados por las nuevas agendas políticas. Eso seguro. Y eso se nota en las velocidades. Y que me parece que es importante rescatar. Por eso que rescato yo al Superior Tribunal de Entre Ríos, que siempre, digamos, haya el proyecto político que haya, siempre han dictado resoluciones concordantes. En cambio, hay otros sectores que los fallos fueron modificándose. Y eso siempre dentro de un marco normativo. Digo, me viene a la cabeza algo muy crítico. ¿Se acuerdan la ley de Bloomberg? Bueno, la ley de Bloomberg ha sido muy criticada, pero bueno, te establece una ley y los operadores judiciales están obligados a aplicarla. Más allá de que muchas veces muchos de ellos hacen sus reservas al momento de aplicarla. Cuando hablamos de los tiempos de la justicia y lo que ocurre a nivel político-social, se me viene a la cabeza lo que pasa con la famosa causa de la vaca, que tenía fecha de inicio el 29 de julio de este año y se suspendió también. En el medio hubo presentaciones de los defensores por problemas de salud, se suspendió sin tiempo. Digo, la celeridad con la que venía esa causa de pronto quedó trabada, cuando además los imputados han designado codefensores, se ha resuelto el tema de los defensores con problemas de salud, digamos. ¿Puede trabar eso toda una investigación? No. El inicio del juicio. No, a ver, digo, a mí me pareció prudente que hayan suspendido el inicio del juicio cuando no estaba claro cómo se estaban constituyendo las defensas, porque hay que garantizar el derecho a la defensa, así que ahí no había ningún inconveniente. Que el juicio se va a tener que realizar necesariamente. Después, ¿cuándo van a definir la fecha de juicio? Eso va a depender principalmente de la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencia, de acuerdo a las distintas salas que tengan a disposición. Claro, yo no hago una lectura tan simple y sencilla, no creo que tenga que ver con una cuestión de a ver si encontramos un lugarcito donde podemos hacer el juicio. Digo, ya en la causa del sueño entrerriano ya pusieron fecha. 31 de agosto. Y el mismo problema eran los mismos defensores. ¿Qué pasa con el juicio de la vaca? Digo, si el escenario es el mismo, el problema resuelto para las dos causas, digo, ¿por qué? Lo que pasa es que la del 31 de agosto es la audiencia remisión a juicio. Es una audiencia mucho más técnica, sencilla, que en un día vos lo resolvés. En cambio, la otra... es un juicio que estaba previsto por un mes. Claro, sí, tenía una agenda bastante extensa y me parece que por ahí las salas tienen... Digamos, debe ser complicado acomodar ahí los tiempos. ¿No hay riesgo en cuando hablábamos de esto de cómo es la justicia permeable a los tiempos políticos o a lo que se está moviendo en la política, a que se construya también un sector? Porque, por ejemplo, el macrismo plantea, bueno, vuelve justicia legítima, ¿no? Un sector que nucleaba a funcionarios judiciales que adherían al kirchnerismo. Lo plantean así. ¿No hay un riesgo que se generen facciones dentro del Poder Judicial? Facciones para un u otro sector. El albertismo en la justicia. No, vos sabés que... a ver, en términos... Me hago cargo de mi opinión, una cuestión mía particular. Yo no he visto nunca un avasallamiento sobre la justicia, y vuelvo a insistir en esta idea, que lo haya sacado a la justicia de su rol de última ratio y sentarlo en la mesa política como lo ha hecho este proyecto oficialista, digamos, para marcar agenda. No hubo otro proyecto que se haya metido tanto en la justicia, y no nos olvidemos que empezó ya con la discusión de la designación de los miembros de la Corte. ¿Se acuerdan? Que fue por decreto. Bueno, ya ahí empezó la desprolijidad, ahí ya empezó, digamos, el disciplinamiento. Nunca he visto un proyecto político que haya, digamos, iniciado causas en el Consejo de la Magistratura como este proyecto. Eso como para empezar. En segundo lugar,
El resto de justicia legítima ha sido, digamos, trabajado comunicacionalmente como, vuelvo a insistir en esta disputa de sentido, como asociado a lo malo, cuando en realidad lo único que planteaba justicia legítima era la democratización de la justicia. El resto, justamente, puro cuento. Digo, a ver, no, la verdad que en términos reales no ha tenido alcance. Y fíjese, digamos, de que inclusive, a ver, en los mismos procesos anteriores se han investigado con los tiempos y no ha habido ningún inconveniente. No ha pasado como en este proyecto, digamos. Estamos dialogando aquí en Puro Cuento, en la Radio Pública de Paraná, con José Velázquez, abogado defensor que participa en causas resonantes de corrupción. Más allá de esto que hablaba de los tiempos, que la justicia se va acomodando y que es acomodaticia a la realidad política del país y de la provincia, ¿admite que hubo hechos de corrupción en la provincia? No lo sé. No, eso no lo puedo asegurar. Eso no lo puedo asegurar porque no, tampoco me corresponde a mí. Digo, ¿y por qué esta andanada de causas que digamos, durante estos últimos años, fueron muchas las causas que se abrieron? Sí, a ver, tenemos que empezar a pensarlas. Inclusive hubo sentencias de causa de corrupción, previamente hubo. Sí. Creo que Alanis puede ser alguna, si no me equivoco. Después de 17 años. ¿No? Claro, tardan un poquito. Tarde. Sí, bueno, pero venía con el sistema anterior y me parece que ahí hubo muchos problemas procesales, no estaba muy de acuerdo con eso. También hubo absoluciones, como la causa de Villaverde, Carbó y... Claro, los ministros de Montiel. Claro, los ministros de Montiel. Un excelente fallo. Bueno, ahí tenemos un caso. Después hubo otros, ahora en este momento no los tengo, digamos, pero sí creo que hubo sentencias, bastantes sentencias en ese sentido. Yo no he participado, por eso que no los tengo. ¿Y así? ¿Cómo sigue ahora, cómo pensamos la política criminal en Entre Ríos en esto de la persecución a las causas de corrupción? ¿Cree que...? Porque muchos abogados dicen se judicializó la política y esto ha llenado de expedientes los tribunales contra determinados dirigentes. Lo dijo también Castrillón, ¿no? Eso. También. En la inauguración de la ley judicial. Sí, bueno, ¿cree que eso se puede calmar o puedes continuar? Vuelvo a insistir en esta idea. A partir de agosto no es que va a venir la impunidad como quieren plantearlo algunos comunicadores. Se va a volver a lo normal, se va a volver a esta idea de derecho de ser oído, va a volver a reinar las garantías, a volver a centrarnos en la ley. Es decir, una cosa es una discusión administrativa, otra cosa es una discusión política, pero no podemos resolver todos esos problemas en la justicia. La justicia tiene que estar para resolver cuestiones serias, de índoles, de alto contenido, que sea justamente algo que requiera ser investigado, que requiera ser aclarado para la sociedad. Entonces, por eso que vuelvo a insistir en esta idea, ¿no? La justicia tiene un rol subsidiario, es la última intervención. Y lo que ha hecho este proyecto es sentarlo en la mesa política. Por eso que dice la judicialización de la política. Bueno, tenemos que sacarla de la mesa. Tenemos que sacarla de esa mesa política y la justicia tiene que volver a cumplir ese rol propio. Al principio planteaba que la justicia daba titulares a los medios y se hablaban de hechos de corrupción en medio de un gobierno que generaba políticas que producían daños a nivel social. Me centro en lo que ocurrió con la causa de los contratos truchos, que venía aceleradísima y que se dijo a principios de año que entre abril y mayo, marzo y abril, se iba a estar elevando a juicio. Estamos en agosto y esa causa está como planchada. También creo que los operadores judiciales se suben a una ola donde todo parecía que se resuelve rapidísimo y rapidísimo. Bueno, hubo gente que pasó Navidad, Año Nuevo en la cárcel en esta causa, y hoy es como que nos hemos olvidado de todo eso, y sin embargo pasó gente que estuvo en presa en la unidad penal con prisión preventiva. Sí. A ver, para mí esta causa de la legislatura,
como yo siempre digo, para las defensas, creo que en general, para las defensas en general, lo que hay, inclusive lo ha rescatado el fiscal de Estado, hay contratos. El fiscal de Estado agregó, hay contratos regulares. Esa cuestión de trucho hay que probarlo. Y yo inclusive, en varias entrevistas, inclusive acá lo he dicho, a ver, esta idea de que por más que vos lo digas en los medios, que son todos contratos truchos, después tenés que probarlo. Y hay que llegar a juicio, probarlo, digamos. Y en este sentido me parece de que esa gran idea que se armó, hoy va perdiendo sustento, se va debilitando. Lo que era antes, que parecía algo tan evidente, ahora no lo es tanto. Y esas fueron, digamos, las distintas dilataciones propias de que Fiscalía no puede terminar de cerrar una idea. Digo, por eso que yo siempre hablo, una cosa es la hipótesis Fiscalía y otra cosa es la hipótesis de la defensa. Justamente en esta causa, en una ciudad pueblo como es Paraná, donde todos parece que se conocen, ocurrió lo que menos esperaban, que los acusadores terminaron involucrados, salpicados, relacionados con los investigados, ¿no? ¿Cómo evaluó estas declaraciones que hizo el esposo de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que estaba al frente de la investigación de los contratos, que después se tuvo que apartar, y que lo que se tuvo que apartar justamente por su relación comercial con uno de los investigados? Es como que confirmó que esto ocurrió, y digamos, es rarísimo, sobre todo en esta causa de tanto impacto. Acá vienen estas cuestiones, ¿no? A ver, por lo general el subsistema jurídico dice no hay que escuchar lo que se dicen en los medios, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Para mí es todo permeable, todo lo que vos digas en un lado repercute. Entre paréntesis, la gran mentira que dicen los jueces de garantía: yo no conozco nada, vengo sin conocer. Se conoce, a ver, digamos que no formalmente no tenga consecuencias es otro tema. A ver, digo, formalmente que lo expresen, no, pero es permeable. El medio es uno solo, el derecho es uno solo, y el derecho es eminentemente político. Digo, eso lo digo en términos como voluntad de poder y disputa de sentido. Y en este caso, respecto a las declaraciones del esposo de Cecilia Goyeneche, ha dicho, hay algunos elementos que a mí me sirven, que ha confirmado la relación comercial, digamos. Eso me parece que es algo que quedó ya confirmado, que nosotros nos estamos readecuando a esa nueva evidencia a incorporar. Después, el otro punto es la relación entre el esposo, si participó o no del estudio contable, ¿no? Si ese OCO participó. Respecto a ese punto, me parece que no me corresponde a mí emitir opinión. Eso debería decirlo más que nada el abogado defensor de Pedro Pramola, y Pedro Pramola debería darle una explicación respecto de esa afirmación que ha hecho Orlando Bertozzi. ¿La declaración de Bertozzi les puede servir para pedir alguna nulidad en alguna evidencia? La estamos analizando, por eso que remarco esta idea de que esa declaración afirmó, digamos, porque nosotros tratamos de ser prudentes, pero ya está confirmado la relación comercial. Digamos, creo que a esta altura del partido ya no se discute la relación comercial, y que no era un departamento, sino 2 departamentos. Digamos, eso ya me parece que es la relación comercial. Estábamos hablando entre la fiscal anticorrupción que investigaba los contratos y uno de los investigados, Pedro Pramola. Exactamente, ahí está la vinculación comercial, y que Sebastián Orlando Bertozzi era el administrador fiduciario de 2 fideicomisos en donde la fiscal y Pedro Pramola eran socios comerciales. Me parece que eso ya es un hecho. Ahora, las consecuencias que puede llegar a tener en la investigación, en el legajo, bueno, es cuestión de analizarlo y verlo. Hay que destacar también de que ella se ha apartado, así que bueno, será materia de discutirlo hacia puertas adentro, y después evaluaremos qué medidas podemos llegar a tomar. Todavía no tienen resuelto, si van a pedir algunas nulidades de lo que ocurrió mientras Goyeneche estuvo al frente de la investigación, que fue la mayor parte del tiempo. Sí, lo que pasa es que ahí entramos en una discusión muy finita, digamos, si en la etapa de la investigación penal preparatoria serían viables las nulidades. Actualmente, con el Código Procesal Penal, inclusive los operadores judiciales hablan de que
las nulidades en sí algo vetusto, se habla más que nada de exclusiones probatorias. Entonces tendríamos que apuntar a ese punto a ver qué pruebas podemos excluir sobre la base de esta relación comercial. Ya en la etapa de juicio. No. O en esta etapa. En esta etapa. Y después, dentro de esta etapa, el tema de los tiempos, si lo planteamos ahora o en la audiencia de remisión a juicio, que es justamente el momento por excelencia para purificar, limpiar las evidencias a remitir a juicio. Pero bueno, eso son cuestiones más técnicas. Se va a saber finalmente la verdad no existe, pero al menos algún dato certero de que si ocurrió esto que dicen que ocurrió, la sustracción de 2.000 millones de pesos, si existió una organización criminal, si existieron, los contratos existieron, evidentemente existieron, y si se va a ocurrir lo que dijo el procurador, se corta la causa acá, va a haber una causa contratos 2. Bueno, ¿Cuál es la expectativa respecto a esta investigación? Mira, parto de la idea de la hipótesis fiscalía. Con la hipótesis fiscalía, inclusive con mi colega Humberto Franchi y Leonardo Schoenfeld, que nos juntamos a charlar, y otros colegas que nos están ayudando, en la hipótesis fiscalía esta causa no se puede partir en dos. Es una inconsistencia, es una incongruencia, digamos, ¿no? Inclusive creo que partirla al medio podría llegar a traer consecuencias de otra índole, ¿no? Porque, a ver, vos sabés perfectamente que si cortás acá la causa, con la hipótesis de fiscalía, yo, digamos, soy abogado defensor de la causa de los contratos 2, te planteo un no bis in idem. Y necesariamente vos no podés continuar con la causa. Entonces, vos estás partiendo una causa a sabiendas que no podés continuar por una segunda parte, ¿no? No puedes continuar, ya lo sabes, digamos. Eso puede tener algunas consecuencias. Eso por un lado. Después, respecto a la investigación, a mí me parece que esta investigación tiene que vuelvo a insistir, a los canales más reales. De que hay contrato, nadie lo discute. Que hay delito, decimos que no hay delito. Lo que hay son contratos regulares que tienen que ver con la actividad política. Y eso es algo que nosotros queremos aportar, y creo que en esta nueva etapa del derecho de ser oído nos van a poder escuchar. Decía Ricardo hoy que esta causa empezó con como muy arriba, diciendo bueno, vamos por todo el sistema político, por los principales cabezas, y termina con un corte, ¿no? Que ya adelantó el procurador que se va a cortar. ¿Se generó una falsa expectativa con esta causa de hasta dónde iba a llegar? Eso es un problema de fiscalía. Digo, en este sentido nosotros lo que hemos atravesado desde el problema de enterarnos de actos procesales, por decirlo de alguna manera, a través de los medios y no como corresponde, hasta generar una suerte de espectacularidad respecto a una investigación. Digamos que nosotros dijimos, a ver, esta espectacularidad necesariamente se va a ir desinflando con el tiempo, necesariamente, y por eso que nosotros entendíamos, inclusive lo he dicho, mira, no van a elevar la causa en diciembre, no la van a elevar en marzo, no la van a elevar ahora, y tampoco creo que en un tiempo razonable la vayan a elevar, pero justamente por eso, porque después llega un momento que esa espectacularidad que vos decís, tenés que darle un cierre de racionalidad. A ver, yo te explico, planteo lo siguiente. Digo en la hipótesis fiscalía, ¿quiénes van a ser los testigos? ¿Los partícipes del supuesto hecho ilícito? Los contratados. Claro, sí, pero a ver, no pueden ser testigos estas personas que son partícipes del hecho. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver eso? Digo, si va la gente y te dice, no, sí, yo lo firmé, es un contrato regular. Sí, digo, hay mucho, digo, por eso que no es tan así, y creo que en esta nueva etapa de que nos empiecen a escuchar, de que me parece que se va a racionalizar. Bien. José Velázquez, gracias por esta visita. El doctor Velázquez es como el que rompe la fantasía de que Papá Noel existe. La justicia dice, hay otros tiempos que manejan y hay otros hilos que mueven el interés por avanzar con algunas causas y con otras no.
¿Y se viene el resumen o no? Bueno, es necesario hablar del lado B también de la justicia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, yo insisto en esta idea de democratización de la justicia, donde todos debemos estar involucrados en lo que pasa en la justicia y saber que necesariamente no lo que diga la justicia no necesariamente tiene algún visto de realidad. Bien.